desde Mar del Plata, Costa Atlántica Argentina. El Ministerio Radial Plenitud presenta Medianoche, El Expreso de Medianoche. Un programa conducido por los pastores Hugo y Marcela Enrico. medianoche, El Expreso de Medianoche. Un viaje por la palabra de Dios que disfrutaremos juntos cada día a través de la radio. El Expreso de Medianoche promete llegar justo a tiempo. Con la palabra viva, eficaz y oportuna para nuestra vida. Ya está todo dispuesto. Subí el volumen de tu radio y emprendamos este viaje hacia tu corazón. Bienvenidos a un nuevo programa de El Expreso de Medianoche. De lunes a viernes comenzamos el nuevo día, recibiendo una palabra de bendición a cargo del pastor Enrico. Comunícate con nosotros vía WhatsApp, déjanos tu saludo o pedido de oración a través del 223-547-1536. Búscanos en nuestras redes sociales. En Facebook como El Expreso de Medianoche Radio. En Instagram, @elexpreso_de_medianoche. Y en YouTube como El Expreso de Medianoche Radio MDP. Quédate con nosotros. Comenzamos este viaje por la palabra de Dios. Comencemos nuestro viaje por la palabra de Dios. El año de la revelación realmente fue muy tremendo. Algunos de ustedes estuvieron junto a nosotros en ese año y fue algo impresionante, gloria a Dios. Y bien vale recordar algo que nosotros vimos en ese año, porque volvemos a repetir el principio. Son puertas que quedaron abiertas. 7 días, 7 victorias, 7 gigantes. En el año 2007 nosotros profundizamos sobre este tema. Este tema nos traslada una gran verdad y también una guía para nuestro caminar en el Señor. En el camino, este camino precioso que nosotros estamos recorriendo, hay gigantes. Esos gigantes son esos enemigos que se nos presentan en el camino. Ahora, observemos esto. Hay una idea que todos de alguna manera nos hacemos que estando en los caminos del Señor, siendo creyentes, nacidos de nuevo, estando tomados de la mano del Señor, santificándonos, buscando su presencia, etcétera, como hacemos nosotros, ¿verdad? Es como que de repente creemos que ningún problema vamos a tener acá en la tierra y que el Señor siempre nos va a llevar a la victoria. Y hay una gran verdad allí, el Señor siempre nos va a llevar a la victoria, pero problemas va a haber. Esos problemas son los gigantes que aparecen. Y esos gigantes, el Señor los utiliza como utilizó a Goliat aquí. Podemos decir, bueno, pero Goliat era del ejército enemigo, efectivamente, pero el Señor lo usó. El Señor lo usó para darle una lección a todo el ejército de Israel, como también lo usó a su siervo David, ¿verdad?, para poder vencerlo. Él es el que da la fuerza, Él es el que da el poder y también la estrategia para poder vencer esos gigantes. El hecho es que Dios es soberano. ¿Cuánto entienden esto? Dios es soberano. Él, hermanos míos, Él es poderoso, ¿verdad? Y fíjense que hay principios que el Señor respeta. Hay principios que el Señor respeta. Y uno de esos principios, hermano mío, gloria a Dios, son principios que Él mismo estableció. Dios, por ejemplo, no tiene nada que ver con el mal. ¿Cuánto entienden esto? No tiene nada que ver con el mal, ¿verdad?
pero muchas veces se utiliza y se vale de ciertas situaciones para edificar nuestra vida, para darnos la forma que nosotros necesitamos y para hacernos crecer, para hacernos desarrollar en el Señor. O sea que de alguna manera nosotros vemos a través de la Biblia, no es una experiencia personal solamente, sino que vemos a través de la Biblia que si bien el Señor no tiene nada que ver con el mal, en algunos momentos tiene comunicación con el mal. Y esto medio que choca contra nuestra forma de ver las cosas y lo que nosotros creemos y lo que experimentamos. Sabemos que nada malo puede proceder de Dios. Y realmente no es así. Dios no tiene nada que ver con el mal, pero tiene comunicación con el mal muchas veces, con un propósito definido detrás. Vamos a ver algunos versículos. Mire, vamos primero, gloria a Dios, a Romanos 11:8. Gloria a Dios. Romanos 11:8. El libro de Romanos, el capítulo 11, dice, como está escrito, Dios con mayúscula. Cuando usted ve en la Biblia Dios con mayúscula, ¿de quién está hablando? De nuestro Señor. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Entonces lo que nosotros rescatamos aquí de este versículo es que el Señor no tiene nada que ver con el mal, absolutamente, no tiene nada que ver con el espíritu de estupor, ¿verdad? Pero sí, de alguna manera tiene comunicación de tanto en tanto. En el libro de Job nos muestra, que en el comienzo del libro de Job, cómo Satanás se presenta delante de Dios. Entonces nosotros sabemos, y lo creemos con todo nuestro corazón, que el Señor no tiene nada que ver con Satanás, ¿verdad? Él fue expulsado, pero parece como que hay algún acceso, ¿no? Algo así lo vemos en el libro de Job, porque Él se presentó. Luego en el libro de Apocalipsis dice que Él es el acusador de los hermanos. Entonces es como que Él se presenta delante de Dios para acusarnos. Entonces fíjense que ahí se establece el principio que acabamos de ver. Él no tiene nada que ver con el mal, pero en ocasiones tiene comunicación con el mal, ¿verdad? Ahora, tenemos que saber esto nosotros, los discípulos del Señor, porque, mire, hay cosas que a veces, como nosotros las vemos, resultan inexplicables, ¿verdad? Y esto hay que entenderlo, porque a veces nos pueden ocurrir a nosotros situaciones que creemos que son inexplicables porque somos hijos de Dios, o tenemos que atravesar distintas situaciones en esta tierra que de repente decimos, esto no me puede estar pasando a mí. Si yo soy un hijo de Dios, un siervo del Señor, esto no tengo por qué vivirlo. Y justamente esas situaciones son las que a veces llegan y nos desestabilizan, nos desubican, nos confunden. Por eso que estos discipulados son una bendición grande, porque el Señor nos ministra, nos enseña, nos capacita. Y en el día de hoy nosotros vemos que en la entrada del pueblo del Señor a Canaán, en la tierra prometida, había gigantes. Esos gigantes son 7 naciones, ¿verdad? Y cada una de ellas tiene sus súbditos, ¿verdad? O sea que se amplía un poco más el abanico de la cosa. Ahora, aquí vemos que un espíritu de estupor. El estupor tiene que ver con la confusión, tiene que ver con la indiferencia, ¿verdad? ¿Tenemos diccionario nosotros aquí? A ver si tenemos un diccionario secular, ¿eh? No, gloria a Dios. A ver qué dice el espíritu de estupor. ¿Cuál es el significado de la palabra justamente estupor? Gloria al Señor. A ver si lo encontramos. A ver. Gloria a Dios. Mientras vos lo buscas, gloria al Señor. Gracias, Señor. Él es bueno. ¿Cuánto lo creen? A ver, espera, que así no pueden escuchar los hermanos que nos acompañan. Dice, disminución de la actividad de las funciones intelectuales, acompañado de cierto aire o aspecto de asombro o de indiferencia. Asombro, estupefacción. Fíjate que aquí dice asombro, indiferencia,
¿no es cierto? Pero me llama la atención esto, disminución de la actividad de las funciones intelectuales. Mire qué tremendo, ¿no? Mire qué tremendo. Entonces, yo entiendo por eso que el espíritu de estupor ataca el entendimiento. ¿O no? Vamos de vuelta a esa definición. A ver, vamos otra vez. A ver qué nos dice. Disminución de la actividad de las funciones intelectuales. Disminución. Entonces, tiene que ver con que empieza a haber una cierta indiferencia hacia las cosas del Señor, ¿verdad? Una cierta apatía. Se empieza el entendimiento a disminuir. Y todo eso lo hace este espíritu. Ahora, lo notable es que es un espíritu que envió Dios. Entonces, aquí, esto es para tenerlo en cuenta, ¿no? Porque, ¿por qué causa, por ejemplo, en el contexto de estos versículos, nosotros vemos que el Señor envió, ¿no? Se lo envía a su pueblo justamente por su indiferencia, exactamente por esa apatía. Entonces, es como que de repente si nosotros avanzamos en un proceso de indiferencia hacia las cosas del Señor, vamos bajando, ¿no? Vamos bajando nuestros niveles de amor para con Él, de nuestro compromiso para con Él, nos vamos enfriando. Dice que el amor de muchos en los últimos tiempos se enfriará. Y nosotros no vamos a ser tan crédulos de pensar que a nosotros no nos va a pasar. Nosotros tenemos que tener cuidado con eso, porque dice la Biblia que el que piense estar firme, mire que no caiga. De repente nosotros decimos, bueno, yo estoy ferviente en el Señor, estoy bien, la verdad, estoy pasando un mejor momento, no, esto a mí no me va a pasar. Pero eso es un grave error. Nosotros tenemos que tenerlo en cuenta porque estamos en un proceso de perfeccionamiento de parte de Dios. Entonces, a cualquiera nos puede alcanzar esto si caemos en las trampas del enemigo. Y el caer en las trampas del enemigo es como que Dios permite ciertas situaciones en nuestra vida. Vuelvo a repetir el principio, no tiene nada que ver con el mal, el Señor. Esto es, quiero ser categórico en esto, que nadie me malinterprete. Dios no tiene nada que ver con el mal. Pero, gloria a Dios, es como que hay una cierta comunicación de tanto en tanto. Amén. Esa comunicación llega a los oídos del Señor y el Señor les permite ciertas cosas, porque nada ocurre sin que Dios lo permita. Eso es otro de los principios que necesitamos conocer. Nada ocurre sin que Dios lo permita. Entonces, si hay ciertas situaciones que nosotros vivimos, que nos tocan vivir, tenemos que comprender que todas las cosas para aquellos que amamos a Dios nos ayudan para bien. Aún cuando atravesamos situaciones que tal vez o no nos gustan o situaciones en las que a lo mejor no las entendemos en profundidad. Pero luego lo vamos a entender. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, fíjense, disminución de la actividad de las funciones intelectuales. Y dicho así suena muy lindo, ¿no? Pero vamos a resumirlo. Este espíritu ataca el entendimiento. Entonces, si este espíritu nos alcanza, nuestro entendimiento se va a embotar. Entonces, de repente, como nosotros siempre decimos amén, pero muchas veces no entendemos, entonces podemos estar bajo el ataque de este espíritu. Y necesitamos comprender con todos los sentidos que nos está trasladando la palabra, ¿verdad? Disminución de la actividad de las funciones intelectuales, acompañada de cierto aire o aspecto de asombro o indiferencia. ¿Amén? O sea que el estupor no es solamente ¡ah! No, eso no, es el comienzo de la cosa, ¿ven? Pero se me embota el entendimiento. Ahora, esto cuando obviamente ocurre dentro de los incrédulos, sin lugar a dudas, pero también pasa en la iglesia del Señor. ¿Cuándo pasa en la iglesia del Señor? Fíjense que de repente muchas veces nos encontramos ya con años en el Señor, congregándonos, trabajando para Él, sirviéndole, y de repente es como que, ¿no? Se va cayendo en esto, ¿no? En la indiferencia. No porque el Señor no sea indiferente, no porque no lo amemos, sino porque va trabajando, estos espíritus trabajan, ¿verdad? De tal manera que va haciendo su obra el enemigo a través. Veamos otra vez el ejemplo de Job. ¿Qué dijo Dios de Job? Un hombre íntegro, un ejemplo. ¿Y Satanás qué le propone? ¿Qué le dice? Bueno, bárbaro, pero vos le tenés un cerco a su alrededor, un vallado. Quitale el vallado a ver qué pasa.
Vos lo tenés prosperado, lo tenés sano, lo tenés bendecido. Quitale un poco de esto, a ver qué ocurre. Y el Señor, ¿qué dice? Bueno, vaya, haga lo suyo, pero no toque su vida. Lo guardó, ¿verdad? Y avanzó el enemigo sobre Job. ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál fue el propósito? No fue un experimento, sino que el Señor, como también lo hace con nosotros, trabaja y nos da la forma que Él desea. Lo hizo con Job para poder sacarle el mejor jugo a Job. Y para que sea un ejemplo para nosotros hoy. Porque dice que en todo su proceso, que fue bien duro, y que no creo que ninguno de nosotros hayamos pasado las peripecias que pasó Job, él jamás le atribuyó a Dios ningún despropósito. Eso significa que él siempre cerró su boca y nunca no habló palabras contra el Altísimo, que es justamente la característica ¿de quién? Del anticristo. Dice que hablará palabras contra el Altísimo. Si el espíritu del anticristo es el que gobierna en estos días la mente de muchos, las situaciones de muchos, este ambiente que nos rodea, eso va a querer ser trasladado para que vos y yo, pasando por donde tengamos que pasar, según Dios lo demande, muchas veces caigamos en el error de atribuir los despropósitos a Dios. ¿Cómo el Señor permite esto? ¿Cómo tengo que pasar por aquí? Y eso nos pasa por no leer la Biblia. Porque si nosotros leemos la Biblia, bajo la unción del Espíritu Santo, con esa guía, el Señor va a ser claro con nosotros, como lo está haciendo en este día. Entonces, vemos que el Señor envía un espíritu de estupor. Uy, Señor amado. Veamos algo que es muy importante y que tenemos que tener en cuenta en estos últimos tiempos que nos toca vivir. Vamos a Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 y 2. Veamos esto. Tenemos que tener en cuenta esto, mire. Dice la palabra: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. 1 metro, para que lo entendamos en estos días, ¿cierto? 1 metro, una cinta métrica le dieron. Una vara de medir, y se me dijo: levántate, mide el templo de Dios, mide el altar, y también mide a los que adoran en él. Entonces ahora trasladamos esta palabra a nuestros días hoy, ¿verdad? ¿Quiénes son los que adoran en el altar? El pueblo del Señor. ¿Vale? No solamente los que están en plataforma adorando o alabando, sino que todos nos acercamos al altar del Señor para adorarle. Ahora, volvamos otra vez a la carga. Si nosotros estamos leyendo este libro de Apocalipsis, estamos mencionando justamente los tiempos que nos tocan vivir como Iglesia de Jesucristo, que son los últimos tiempos. ¿Qué va a pasar en estos últimos tiempos? Nos van a medir. ¿Cómo nos van a medir? ¿Van a medir altura? No. No es una medición física. Nos van a medir a ver cuánto amamos al Señor. A ver qué tal si nosotros, nuestro entendimiento está siendo entrenado o no. Si hay indiferencia o apatía en nosotros. Nos van a medir. Para respaldar este versículo que vemos en el Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, vayamos al Viejo Testamento. El libro de Sofonías, por favor. En el libro de Sofonías nosotros vamos a ver en el capítulo 1, en el comienzo, y en el versículo 12, lo vemos en Reina Valera, gloria a Dios, dice: acontecerá en aquel tiempo. Si vemos el contexto del libro de Sofonías, el libro de Sofonías habla de los últimos tiempos. Aquí está mencionando, ¿no? Sucederá que en aquel tiempo, está hablando del futuro para los días de Sofonías, que son los tiempos nuestros, porque estamos en los últimos tiempos. Acontecerá que en aquel tiempo yo, dice el Señor, escudriñaré a Jerusalén. Recuerda que nosotros vimos que cuando la Biblia nos habla de Jerusalén, en muchas oportunidades nos habla de su pueblo, nos habla de la iglesia, ¿verdad? Escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. ¿Quiénes son esos que están tranquilos y están reposando y dicen: Señor, no va a hacer nada, no va a ser ni bueno ni malo? Son aquellos que van cayendo poco a poco en la indiferencia, ¿verdad? Y que en muchas oportunidades el Señor, al ver esas actitudes,
Fíjense, el espíritu de estupor muchas veces los alcanza. Y ese espíritu de estupor empieza a hacer una obra en su vida. Entonces, ese espíritu empieza a trabajar de tal manera en el hombre que lo empieza a apartar de la voluntad de Dios. Empieza desviando su mirada. Le embota el entendimiento, no entiende. Va a la iglesia y no entiende. Escucha la palabra, lee la Biblia, no entiende. Ora y se duerme. Y va trabajando y trabajando y trabajando todo este obrar de parte de las tinieblas que Dios permite que ocurra. Ahora, ¿por qué permite que ocurra? Porque nosotros nos vamos apartando poco a poco. Vamos poniendo nuestra mirada más en las cosas de esta tierra que en las cosas de Él. Vamos dejando de poner nuestra confianza en Él y automáticamente la vamos poniendo en otras situaciones. ¿Verdad? Entonces, de repente nosotros hemos hablado en muchas oportunidades con respecto a la ciencia. Sabemos que el Señor utiliza la ciencia. El Señor utiliza las manos de la ciencia. Bárbaro. Pero nosotros no podemos poner nuestra confianza en la ciencia. Que el Señor la utilizará en muchas oportunidades para hasta salvar nuestra vida, no hay duda, ¿verdad? Pero nuestra confianza tiene que estar puesta en Él. Entonces, cuando el Señor empieza a ver que nosotros nos vamos apartando, por ejemplo, en esa área, el área salud, ¿verdad? En el área salud. En la salud vamos poniendo nuestra mirada y vamos depositando nuestra confianza en los profesionales, que Dios puede utilizar, vuelvo a repetir, no hay problema. Pero nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando el profesional te dice una cosa y el Señor te dice otra? Ay, gloria a Dios. Si el Señor no te dice nada y permite que hable el profesional, dale con el profesional. Pero si el Señor te dice otra cosa, ahí está nuestra decisión. ¿En quién confiamos? ¿A quién le obedecemos? ¿Verdad? Y resulta que el Señor está mirando. Entonces imagínense que nosotros de repente no le obedecemos al Señor. Decimos, no, yo no me animo, más vale, yo por acá no voy. Gloria a Dios, ¿no? Entonces el Señor dice, mira, qué bárbaro. Anótame, Pedro. ¿No? Y ahí Pedro anota. ¿No? Anótame. Y vamos anotando en todos los registros, ¿no? Nuestra falta de confianza en la salud, nuestra falta de confianza en el dinero, ¿verdad? Muchas veces en el trabajo. Señor, no tengo trabajo. Entonces te empieza a mandar el enemigo un montón de ofertas que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Y que obviamente la remuneración y las condiciones serán adversas. Pero el tiempo pasa y el trabajo de parte de Dios no aparece. Entonces de repente, ¿qué hace el hombre? Más vale, ¿cómo es el refrán? Pájaro en mano que 100 volando. Bueno, y no. Y el Señor dice, Pedro, anotame, ya mandó. Llega un momento, amén, en que anda dando vuelta el espíritu de estupor por ahí. No tengo nada que hacer, Señor. Sí, vení. Preguntale a Pedro, a ver cómo va el listado. Y mira, acá hay uno que está comprometido. Bueno, vaya. No, esas son cosas tuyas, pastor. ¿Cómo cosas mías? ¿Cómo cosas mías? La Biblia relata el caso de que un espíritu de mentira delante del Señor le dijo, yo iréis, el espíritu de mentira. Y el Señor dijo, bueno, vaya. O sea, es tremendo esto. O sea, vuelvo a repetir el principio. No es que el Señor está allí siendo el principal de las tinieblas. No tiene nada que ver con las tinieblas. Pero vuelvo a repetir el principio, no tiene nada que ver con las tinieblas, pero hay cierta comunicación. Él es soberano, Él hace como Él quiere. ¿Quién somos nosotros para decirle, Señor, eso no se hace? Vos sabés que las tinieblas no tienen nada que ver con la luz. Él ya lo sabe, y en Él no hay tiniebla. Y el proceso que vos y yo estamos viviendo, justamente el propósito que Dios tiene, es que tampoco en nosotros haya tiniebla. Entonces, nos tiene que hacer identificar las tinieblas, ¿verdad? Tiene que, como nos ha dado un libre albedrío, somos nosotros los que tenemos que decidir, ¿no? Porque Él nos dio ejemplo. Jesús, ¿qué dijo? ¿Qué le dijo a sus discípulos? Vámonos porque viene el enemigo y yo no tengo nada de él en mí. Entonces también Él espera que vos y yo nos apartemos de las tinieblas, nos apartemos de la mentira, del engaño, ¿vale? y sigamos a nuestro Señor. Viendo estos principios que estamos viendo aquí, gloria a Dios. El Señor es soberano, gloria a Dios. Ahora, fíjense, gloria a Dios. Vamos a ver Zacarías, capítulo 3, versículo 1 y 2, de la Reina Valera. Aleluya. Gracias, Señor.
Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel del Señor. Y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Cómo es esto? Gloria a Dios. Amén. Estaba a su mano derecha para acusarle. Siguiente versículo. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Aquí está la respuesta. ¿Cómo estaba vestido Josué? Con vestiduras viles. Por eso ahí estaba Satanás. Amén. Ay, Dios mío. Otro versículo que tenemos que ver, gloria a Dios, es el capítulo 12 de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 7 al 12. Mire. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y acá está la función que tiene, no nos olvidemos de esto. El cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, dice Juan, oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Fíjense, Él nos acusaba delante de Dios día y noche. Ahora el Señor padeció por nosotros, ese sacrificio divino lo llevó adelante por nosotros. Por eso es eso que Él es un acusador, el Señor es juez justo, pero tenemos abogado en Cristo. Amén. Entonces nosotros tenemos la dicha de vivir la etapa del sacrificio de Cristo hasta estos días. Y esto es una bendición grande, pertenecer a este nuevo pacto. Gloria a Dios. Veamos ahora, por favor. ¿Tenemos Strong? Vamos a buscar Strong. Vamos a buscar G2659, que es justamente la palabra estupor, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Gracias, Señor. Y aquí hay un principio que yo quisiera que pudiéramos ver, ¿no? Porque dice: asombro, pasmo, disminución de la actividad de funciones intelectuales acompañada de cierto aire o aspecto de indiferencia, dice, ¿no? Gloria a Dios. Ahora, ¿tiene algunas raíces por ahí esta versión de Strong? Sí, 2659, espérate. 2659. ¿Esto es lo que sigue? Gloria a Dios. A ver. ¿Este? No. A ver. Testificar en contra, acusar, testificar. Veamos estas raíces que tenemos acá. 2596, gloria a Dios. A ver qué nos dice aquí. Necesitamos revisar la palabra en los originales, ¿no? ¿Qué pasó? Gloria a Dios. A ver, gloria a Dios. Fíjense. Abajo, variadas relaciones de acuerdo al caso. Acerca, así, contrario. Entre, como abajo, dice. ¿Qué más? Gloria a Dios. Como abajo, hacia abajo, debajo. En composición retiene muchas de esas. No es la raíz que frecuentemente denota oposición, distribución o intensidad. Entonces, fíjense, si nosotros vemos aquí esta palabra estupor, tiene que ver, ¿no? Tiene que ver con indiferencia, con la apatía, con la oposición, ¿verdad? O sea, lo contrario, denota lo contrario. Es como nosotros hablamos de los receptores en muchas oportunidades, un tema que vamos a volver a tocar dentro de poco tiempo y profundizarlo también. Pero teniendo en cuenta el principio de los receptores,
¿Vio el aparato de radio? Sobre todo lo más viejito, que tiene la perilla. Tiene la perilla, está la aguja, se mueve, ¿no? Cuando usted se acerca a una estación, llegando a la elegida suya, usted va a pasar por otras estaciones. Y va a haber momentos en que va a tener que avanzar o disminuir esa aguja. ¿Por qué? Porque hay justamente interferencia. Entonces, el principio de este espíritu de estupor, como es lo contrario ¿a qué? A lo que Dios dice. Lo vemos en el Génesis, cuando la serpiente habla con la mujer, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le dice? El Señor dijo esto. No, Él dijo lo contrario. Entonces, cuando nosotros tomamos esa radio, para que bien valga el ejemplo, estamos llegando a la estación, pero hay interferencia. Y hay momentos que se escuchan las dos. ¿Veo que hay momentos que se escuchan las dos? Escucha un poquito, pero en definitiva no escuchamos nada, porque como está todo mezclado, es media rara la transmisión. Hasta que, bueno, seguimos buscando y nos detenemos en el lugar donde tenemos que detenernos. Hay momentos en donde justamente si nosotros nos dormimos, si nosotros nos quedamos y dejamos que avance el enemigo sobre nuestra vida, que obviamente necesitamos discernir esos momentos, porque él no viene ¿no? en forma de Goliat con una lanza, ¿no? de 3 metros, ni tampoco viene con los cuernos y vestido de rojo y el tridente en la mano. Él viene de manera muy sutil, engañosa, y ataca nuestro entendimiento, lo embota, de tal manera que hay una confusión en nuestra vida, porque Dios dice una cosa y el enemigo dice lo contrario. Entonces vos no sabés para dónde ir, porque no empieza a trabajar la duda, la desconfianza, y el Señor nos ve en ese momento y dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que mi hijo, que mi hija, mi siervo, mi sierva no me crea? ¿Cómo puede ser que hagamos el discipulado? ¿Cómo puede ser que yo los instruyo, los lleno de mi Santo Espíritu, profetizan, hablan en lengua? Y hay momentos que cuando tienen que pasar por ciertas situaciones complicadas, empiezan a agarrar 2 estaciones. A ver, y la confusión los invade. Entonces es en ese momento donde justamente él no tiene nada que ver con el mal, ¿verdad? No tiene nada que ver con el mal. Voy a repetir el principio. No es que Dios dice, a ver, vamos a mandarle un espíritu de estupor. No, de ninguna manera. Pero Él es el Dios soberano y hace como quiere. Y no nos olvidemos de que nosotros estamos como en una escuela del Señor. Y Él va a trabajar con nuestra vida. Fíjense, si nosotros le estamos enseñando a manejar a alguien, por ejemplo, ¿no va a haber un momento que lo vamos a poner al volante y lo vamos a dejar a ver qué hace? ¿Verdad? Y uno va corrigiendo, uno va, ¿no? Le va diciendo, es así, es asá, ¿no? Le pegamos un cachetazo, pero le vamos diciendo, ¿no? Ahora, va a llegar un momento que usted no va a decir nada, a ver cómo reacciona, a ver qué hace, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa cuando de repente vemos el error allí, ¿no es cierto? Vemos el error porque todavía hay distracción, porque no se están poniendo todos los sentidos y demás. Bueno, en nuestra vida pasa algo así. El Señor nos instruye, el Señor nos bendice y está en nosotros el estar atento, está en nosotros el prestarle atención y guardar su palabra. Guardar su palabra. ¿Qué dice el joven Samuel? ¿Qué hacía? No dejaba caer ninguna palabra a tierra. Eso significa que todo lo que Samuel recibía de parte del Señor, él lo tenía presente. Es muy importante. Nosotros aquí los discipulados anotamos, tenemos nuestras anotaciones, ¿verdad? Usted tiene su cuaderno allí, tiene su dispositivo electrónico, lo anota, bárbaro, gloria a Dios. La pregunta sería, ¿qué hace de usted con eso después? Hola. ¿Qué hacemos con eso después? El tema es que con eso que nosotros anotamos, gloria a Dios, después lo revisemos. Entonces fíjense que es muy importante. El Espíritu Santo es el que nos guía, es el que nos enseña todas las cosas. Ahora hay cosas que nosotros nos vamos a olvidar, por eso tomamos nota. Cosas que el Espíritu Santo empieza a ministrarnos, palabras a las cuales nos lleva, revelaciones que nos alcanza y que pasado el tiempo
Muchas veces nos olvidamos. Entonces necesitamos... Yo tengo mi mataburro, por ejemplo, acá. ¿Qué hace el mataburro acá? El mataburro, ¿verdad? A medida que yo escudriño la palabra, a medida que el Señor y el Espíritu Santo me va hablando sobre esto, yo voy anotando los puntos más importantes para luego trasladárselos también a ustedes. Y tengo que tener un recordatorio. Ahora, ese recordatorio, yo lo tengo que recordar. Si no, no es un recordatorio. Ahora, termina este día. ¿Y qué hacemos? Gloria a Dios. ¿Qué hacemos mañana? Por eso que empezamos viendo algo del 17. Que bien podemos decir, bueno, ya pasó, ¿no? Pero no pasó. Tiene vigencia aún hoy. Gloria a Dios. Mira los mataburros que yo tengo acá. Porque ¿sabe qué pasa? Es importante que nosotros recordemos. Los más actuales yo los tengo acá. Porque necesitamos recordar y viendo y hilando de qué nos está hablando el Espíritu Santo. Es cierto que Él puede de repente cambiarnos el tema, puede llevarnos para otro lado. Por supuesto que sí, Él es soberano, Él hace como quiere. Pero qué tremendo es cuando nosotros nos detenemos y vamos viendo el hilo. Vamos viendo cómo el Señor nos ministra, cuál es la dirección que nos está dando. Entonces ahí, teniendo en cuenta el principio que hemos aprendido de que la voz es un vehículo, ahí vamos a notar a dónde nos lleva esa voz. ¿Cuándo entienden esto? Ay, por favor, decirle que está lo tuyo, guarda con el espíritu de estupor. Ay, Dios mío, gracias Jesús. Vamos a ver un poquito esto, mire. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Génesis, necesitamos la frecuencia correcta, ¿no? Mandó Jehová Dios al hombre, lo mandó el Señor, le dio una orden. Le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Capítulo 3, versículo 1 en adelante, por favor. Vea usted esto, qué interesante. Gloria a Dios. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Ahí estaba la otra estación, la interferencia, la otra voz, la voz contraria. Amén. Y la mujer respondió, ¿qué tenés que responderle? ¿Te podéis poner a conversar con la serpiente? Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, ¿no? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, lo contrario, no moriréis. Este principio lo vemos a lo largo de toda nuestra vida. Las dos voces siempre van a estar. Los dos mensajes siempre van a estar. Pero son contrarios. Nosotros tenemos que discernir cuándo nos habla el Señor y cuándo nos está hablando la serpiente. ¿Sabe? Ay, gloria a Dios. Miren. El versículo 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. ¿Tenés TLA de esto? TLA, traducción lenguaje actual. Dios sabe bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y conocer el mal. Esto lo dijo la serpiente, ¿verdad? Entonces fíjense que en el engaño, ¿no? Porque, ¿qué dijo Jesús sobre los últimos tiempos? Mirad que nadie os engañe. No podemos olvidarnos de esto. No podemos olvidarnos de esto. ¿Cuál es si nosotros vamos conociendo el corazón de Dios a través de las Escrituras, nuestra experiencia con Él y demás, vemos que Él no es un Dios ni mezquino, no es un Dios que no compite con nadie, porque nadie puede competir con Él, nadie puede ser como Él ni superior a Él, menos, ¿verdad? Entonces imagínense, el diablo le dice, ustedes van a ser igual que Dios y van a conocer lo que Dios conoce, ¿verdad? Entonces fíjense que ahí lo que está haciendo es trabajar
con el ego personal, alimentando el orgullo, alimentando la arrogancia. ¿Para qué? Para llevar al hombre a la rebelión contra Dios. Y esto nosotros necesitamos discernirlo. Pero si nosotros buscamos en los versículos anteriores, vamos a recorrerlo de vuelta, mire, gloria a Dios. Dice, gloria a Dios. La mujer contestó, sí podemos comer de cualquier árbol. ¿Pero por qué contesta esto? Vamos a ver el versículo anterior. Así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol. La mujer le contestó, sí que podemos comer. Esto es como de repente decirle, así que Dios te dijo que esto no. Sí que me dijo. O sea, no, ¿cómo Dios me va a prohibir a mí? ¿Cómo me va a prohibir algo Dios a mí? Y sí, Dios nos prohíbe muchas cosas que no nos hacen bien y que nos dañan, ¿verdad? Pero a veces, ¿no? Ese amor propio, ese orgullo nuestro, sí, no, ¿cómo vamos a recibir órdenes nosotros? Ay, Dios mío, gloria a Dios. Entonces, lo que Dios dijo fue, y ahí quiere cambiar el mensaje. En medio del jardín hay un árbol que no deben ni tocarlo. Tampoco vayan a comer su fruto, pues si lo hacen morirán. Pero la serpiente insiste, eso es mentira, no morirán. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Vayamos ahora a ver el libro de Hebreos. Mire, libro de Hebreos. Gracias, Jesús. Yo quisiera agregar algo sobre esto de la mujer, ¿no? Cuando hablamos de la mujer, hablamos de la iglesia. No estamos hablando del género femenino. Ella estaba junto con el hombre, ¿dónde? En el Edén. Ahí estaba lleno de árboles. El Señor le había dado la instrucción de que coman de todo, no había ningún problema menos de uno. Ellos desarrollaban su vida sin ningún tipo de problema, en armonía con Dios, ¿verdad? Pero cuando oye la voz de la serpiente, ahí se detiene a mirar el árbol. Antes no lo miraba. Desarrollaban su vida, tenía de sobra, porque podían comer de todo árbol, menos uno. Pero no le prestaban atención. Cuando la serpiente le habla, cuando oye la voz de la serpiente, empieza a mirar lo que no tiene que mirar. Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Entonces tenemos que tener cuidado de que vos escuchamos. Identificar las voces. Volvamos, te dije, Hebreos, ¿cuánto? 3:8, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Mira lo que dice la Reina Valera 60. Gloria a Dios. No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mi obra 40 años. Volvamos al 8, gloria a Dios. No endurezcáis vuestros corazones. Entonces fíjense, hermanos míos, ¿qué pasó con Israel? Su corazón se endureció. Es un ejemplo, dice el apóstol Pablo, para nosotros. Entonces, en este camino, hermano mío, en este camino, mire, gloria a Dios, esto es bien tremendo. Esto es bien tremendo porque hay que discernir las situaciones que vivimos y que nos pasan. Amén. Ay, Dios mío, vamos a las imágenes que tenemos hoy aquí, mire. Esto no es más que una introducción, así que póngase cómodo usted y acompáñeme. Pero téngame un poquito de paciencia. Vemos estas imágenes que yo quiero que usted vea y que tengamos en cuenta para el tránsito nuestro en este camino. Mire, si nosotros nos vamos a Números 13, 17 y 22, vamos juntos, gloria a Dios, y veamos lo que nos dice allí en la Reina Valera, el libro de Números. Dice, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole, subid de aquí al Negev y subid al monte. Y observad la tierra como es, el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso. Cómo es la tierra habitada, si es buena o es mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Y cómo es el terreno, si es fértil o es estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos, tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas, justamente. Ellos subieron, reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amad. Y subieron el Negev y vinieron hasta Hebrón. Y allí estaban Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac.
Estos eran gigantes. Estos eran gigantes. Gloria a Dios. La historia relata que el fruto de la tierra no era bueno, era muy bueno. Había prosperidad en esa tierra. ¿Qué es lo que nos espera a nosotros en nuestro futuro? Aquí en la tierra y en la venidera. ¿Amén? Con la diferencia de que en la venidera no van a estar estos gigantes que el Señor dejó hoy acá. Pero hoy acá sí los tenemos. Volvamos a las imágenes, por favor. Mire. Entonces, Aimán, Sesai y Talmai eran gigantes. El objetivo del enemigo es que estemos ocupados con estos tres y que no te preocupes con el propósito que Dios tiene con tu vida. Entonces, el enemigo nos manda a los gigantes nos atemorizan y nosotros decimos, uy, mamita querida, mira los gigantes que se nos vienen. ¿Y ahora qué hacemos? Y nos enredamos con los gigantes y decimos, no, ¿cómo lo hacemos para vencerlo? ¿Y ahora qué? Lo mismo que pasó en el ejemplo del video que veíamos. Allí estaba el rey de Israel con todos sus guerreros, pero nadie se atrevía a pelear contra el gigante. Y allí, ¿quién aparece en escena? Un muchachito David, y dijo, esto no puede ser, de ninguna manera, tenemos que rebelarnos. Y él lo enfrenta. Y fíjese que en el trayecto hacia el gigante, él se conecta con su fuente, se conecta con el Señor, empieza a proclamar la palabra, le pide ayuda. Esto es bien tremendo. Cuando suelta el escudo, suelta la armadura, dice la otra versión, ¿no es cierto? Cuando suelta la armadura que Saúl le quería poner porque no la podía llevar, él se arregló con unas piedritas nomás. ¿Amén? ¿Y eso por qué? Porque es una estrategia que el Señor le dio. Si ustedes ven reflejado en ese video, por ejemplo, Goliat tenía puesto una protección en su cabeza. Pero como empezó a desestimar a ese que habían elegido el pueblo de Israel, David, se quitó la protección. Cuando se quitó la protección quedó la cabeza descubierta. Y es ahí donde justamente apuntó David. Entonces, tenemos que comprender que el objetivo del enemigo es mantenernos ocupados con los gigantes, con los problemas. Y esto no lo voy a poder vencer, esto yo no lo voy a poder superar. Y resulta que el Señor tiene días de prosperidad, días de bendición, un futuro de gloria y de bendición para nosotros. Y muchas veces no nos encontramos con ese futuro porque nos enredamos y vemos todo lo que nos rodea. Vamos a avanzar un poquito. Mire, estamos en un tiempo de bendición y si nosotros no identificamos la bendición que va a ser, paso de largo. Ay. El ataque es de tres. ¿Recuerda que lo vimos? ¿Qué hace? Acusa, condena y separa. Te empieza a acusar por los errores que cometes. Te empieza a condenar. Y después te separa del Señor. Esto es tan obvio y lo viene repitiendo día tras día en todo el pueblo del Señor. Te hace equivocar, metes la pata, terminas pecando, te empieza a condenar, automáticamente pecaste, y después te terminas separando del Señor porque dice, yo no soy digno, ¿cómo voy a ir a la iglesia si yo estoy pecando? ¿Cómo voy a ir a la iglesia si yo le estoy desagradando a Dios? Si yo no soy digno. O sea, esto es más viejo que la ruda. ¿Sabes? Siempre así lo mismo. Exactamente, siempre igual. Somos nosotros los que tenemos que despertar a esa realidad. Pero no, entonces, pero mira lo que me pasó. Y esto me pasó por esto, por aquello. Claro, qué lógico. ¿Y si no estoy orando? ¿Y si no estoy buscando al Señor? ¿Y si no soy un buen creyente? Y claro, y el Señor lo permitió. Y ahora dice el pastor que me manda el espíritu de estupor. Y encima me agarra la confusión por culpa de Dios. Gloria. Y te dice todo lo contrario el otro. Ay, Dios mío, por favor. Pero ustedes se ríen. Pero hay veces, hermano, me ha ocurrido muchas oportunidades. Muchas veces cuando trasladamos una palabra y demás, ¿no? De repente hay algún hermano que me dice, pero... Y yo digo, pero no... O yo me explico muy mal, ¿no? O yo me explico, no me doy a entender bien, gloria a Dios. O algo pasa. Y fíjense, lo que pasa muchas veces tiene que ver con nuestra relación con Dios. ¿Cuánto estamos nosotros conectados a nuestra verdadera fuente? Si no estamos conectados a la fuente del Señor, vamos a estar conectados a otra fuente. Veo que ahora está en la ola de los celulares, ¿no? No sé si usted habrá notado algo. Usted compra un celular y viene con un cargador original.
te enchufa ese celular y carga en un tiempo determinado, bárbaro. Si se rompe o lo pierde, ¿verdad? ¿Qué hace usted? Va y compra uno, ¿no? Va y compra uno. Cuando llega a la tienda, se entera que el original vale caro. Entonces usted compra un alternativo, como hago yo. Compra un alternativo. No, dame este que esté más lindo. Y se lleva el alternativo. Lo enchufa y ya no dura la batería como antes. Y ni tampoco tarda en el mismo tiempo la carga. ¿Qué está pasando? Pero ¿cómo puede ser? Si yo fui y compré... Y bueno, porque es otra fuente. No es la fuente original. La hojita va a subir, 100% va a decir, pero el rendimiento no va a ser el mismo. ¿Amén? Bueno, lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros nos conectamos con nuestra verdadera fuente, nos vamos a conectar con la alternativa, sin darnos cuenta, pensando que es lo mismo. Y no es lo mismo. ¿Amén? No es exactamente lo mismo. Vamos a avanzar otro poquito. El temor producido por espíritus. Recuerda que uno de los pueblos que el Señor dejó para que el enemigo los confronte eran los eteos, que justamente tiene que ver con el terror y con el miedo. Es una herramienta del enemigo. ¿Qué hace? Se contagia el quickie. A ver, el quickie se contagia. ¿Y es resultado de qué? De nuestra incredulidad. Llega por la inseguridad, porque estamos inseguros, no sabemos qué. Y hace desfallecer nuestro corazón. Y deteriora nuestro cuerpo integral. ¿Por qué integral? Porque afecta a nuestra vida espiritual, afecta a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestra alma, y afecta a veces a nuestro cuerpo, a veces nos terminamos enfermando a causa de las dificultades que tenemos que vivir. Amén. Entonces, mire qué importante es que no caigamos en las garras de estos espíritus. Vamos a avanzar y veamos algo más. Mire, los gergeseos eran 7 naciones, acuérdense, moradores del barro. Entonces nos lleva a revolcarnos en el barro. ¿Esto es sinónimo de qué? Revolcarnos otra vez en los viejos pecados, en las viejas mañas, otra vez en el pasado. Te acorta la visión. No es que no dejas de ver, no perdés la vista, pero te la corta. No podés ver claro y a lo lejos. Es menos. ¿Amén? Te enfocan las cosas terrenales. Entonces empezamos a prestar más atención a las cosas terrenales que a las cosas que vienen de Dios. Hay gente que dejó de leer la Biblia, pero está mirando la serie de Moisés y la serie de qué sé yo cuánto que aparece, ¿no? No, yo veo la serie todas las noches, gloria a Dios. Bárbaro. No, pero es de Dios. Ah, dale, gloria a Dios. ¿Y la Biblia? No, ¿para qué si yo ahí lo veo, me queda mal, visualmente yo veo mal? Pero como tiene cortada la visión, le cuentan cualquier cosa y dice amén. Es tremendo. Nosotros fuimos a ver Moisés, ¿te acordás? Que fuimos a ver la película Moisés en el cine. Y empieza la película, ¿no? Moisés era, ¿no? Noé. Empezó la película y ya del comienzo empezaron las mentiras. Yo me acomodé, hermano. Gloria a Dios. Dormí como un bebé toda la película. No, pero ¿cómo te vas a quedar dormido en el cine? Y si me estás mintiendo, me voy a perder tiempo no, leemos la Biblia, el libro de Éxodo es mejor. O sea, vamos a tomarlo como una ficción. Bueno, tomémoslo como una ficción. Pero en estos tiempos, hermano mío, yo siempre le digo a ustedes que Hollywood habla, ¿no? Pero no necesariamente dice la verdad. Habla. Y te va mezclando. Te va mezclando verdades con una pizquita de mentira. Amén. Gloria a Dios. Nos hace inconstante. ¿Qué es una persona inconstante? Claro, que cambia de dirección, cambia de idea y afloja mañana. Ay. Y nos ponen en contra de la palabra de Dios, un principio que yo siempre insisto, acuérdense. El enemigo va a trabajar para que usted se ponga en contra de la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que nos ponemos en contra de la palabra del Señor? Y conociendo la palabra del Señor. Si no, no hay forma. Si no, no hay forma. Ay, Dios mío. Vamos. Avancemos un poquito. Mire. Heveos, gabonitos y oreos. Un pueblo tiene que... Esto es lo que tiene que ver con su significado, ¿no? Un pueblo de tiendas, un pueblo que vive en el campo, tiene que ver con revivir,
con restaurar, tiene que ver con dador de vida, con adorador de ídolos. Entonces, ¿cuáles son las características de estas naciones? Imitan las obras del Señor y de su Espíritu. Imitan las obras del Señor y de su Espíritu. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Fíjense, estamos viviendo un tiempo, ya hace bastante que esto se da, en donde de repente muchos creyentes, sobre todo en la rama pentecostal, creen que el conocimiento no es necesario, porque se toman de la palabra que dice que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas, cosa que es una realidad y que yo respaldo y estoy totalmente de acuerdo. El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas, pero el Señor nos manda a meditar en las Escrituras. Nos manda también y desea con todo su corazón, porque nos ama, que tengamos una relación con Él. ¿Cómo podemos estar cerca de Dios y lejos de la Biblia? Imposible, o sea, no. Estamos lejos de su esencia. No podemos escuchar su voz. En su amor, en su misericordia, hasta un ángel puede utilizar al Señor para hablarnos. ¿Podemos tener experiencias gloriosas? Claro que sí. Pero dígame, ¿dónde hay un creyente que tiene experiencias gloriosas todos los días? Y se le aparecen ángeles todos los días. Y se encuentra uno. Permítame sospechar un poquito, gloria a Dios. Amén, porque no se mueve hacia el Señor. Entonces, fíjense qué tremendo es esto. Imagínense que el Señor se le presenta a usted y le habla y le da, no sé, una instrucción o una orden, ¿verdad? Y usted queda impactado, obviamente, apareció el Señor, apareció su ángel, gloria a Dios, pero no reacciona y no obedece la voz de Dios. No porque no quiere obedecerla, sino porque, bueno, le cuesta, no sé, el hecho que no le obedece. Entonces el Señor, en su amor y en su misericordia, podrá volver a aparecerse. Imagínense que no. ¿Usted se piensa que el Señor va a venir todos los días? ¿Se piensa que el Señor va a estar a nuestro servicio todos los días? Y no porque Él tenga que hacer muchas cosas que hacer y no nos preste atención, no. Sino porque Él es Dios, Él hace como quiere. Nosotros somos sus súbditos. Él es nuestro amo, Él es nuestro dueño. ¿En qué cabeza cabe que el Señor va a estar detrás nuestro para que nosotros hagamos su voluntad? ¡Qué locura! Eso es un concepto completamente errado, ¿verdad? Ahora, fíjense, a lo largo de este tiempo, esto se va profundizando. Y muchísimo Espíritu Santo me enseña todas las cosas, para que yo quiero tanto estudio bíblico, para que yo entiendo que muchas veces ir juntando diplomas, ¿no?, de distintos cursos y demás, y de teología y demás, muchas veces todo eso se desvanece frente a nuestro encuentro con el Espíritu Santo, un encuentro real, efectivo, en donde Él nos ministra. Estoy de acuerdo con eso. Pero es necesario ahondar en las Escrituras, ir conociendo las Escrituras, por la sencilla razón de que el trabajo de las tinieblas es ponernos en contra de las Escrituras. Si nosotros no conocemos las Escrituras, ¿cómo vamos a darnos cuenta que nos están poniendo en contra? ¿Se dan cuenta? Es muy importante. ¿Cómo vamos a discernir una obra del Señor y de su Santo Espíritu con una obra del otro Señor y de los otros espíritus? Necesitamos conocer al Señor y a su Espíritu. A ver, ¿y qué dice la Biblia? Que el Señor da testimonio, la Biblia da testimonio, la palabra da testimonio de nuestro Señor. Necesitamos conocer las Escrituras. Por eso no nos podemos independizar de las Escrituras. Fíjense, el Señor derrama dones, talentos sobre nuestra vida. Cada uno de nosotros podemos tenerlo, uno o más. Gloria a Dios por esos dones y esos talentos. Y muchas veces podemos cometer el error de apoyarnos o respaldarnos en esos dones. Pero, hermano, es un error muy grande. Si bien son irrevocables y pueden seguir en funciones, fíjense que cuando alguien estaba buscando un profeta que maldiga al pueblo del Señor, ¿recuerdan esa historia de Balán y Balac? ¿Qué dice la Biblia sobre ese profeta? Dice que era un profeta que estaba caído, ¿verdad? Y habla de sus ojos. ¿Cómo estaban los ojos?
Ay. Entonces fíjense que de repente podemos tener una bendición grande sobre nuestra vida. El Señor derramó dones y talentos, bárbaro, nos usa, todo bien, bárbaro. Pero, hermano, si nosotros nos respaldamos en eso y nos independizamos de la palabra, de la meditación en la palabra, de la guía del Espíritu Santo en la palabra, es muy necesario la guía del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Por lo que vamos a transmitir. Nosotros somos como un conductor. ¿Qué es un conductor? Un cable. Un cable donde pasa la corriente, ¿verdad? Lo que nosotros vamos a transmitir es todo lo que viene de parte de Dios. Si nosotros no estamos cerca de Él, ¿qué vamos a transmitir? Y vamos a transmitir nuestra experiencia, que hasta un punto nos puede llegar a ayudar, bárbaro, pero no tiene nada que ver con lo que el Señor está transmitiendo muchas veces. Hay experiencias que son personales. Hay situaciones que pueden edificar de repente algunos, bárbaro, pero una cosa es cuando Dios nos habla. Amén. Entonces, mire, imitan las obras. Están emparentados con el mundo. Esto es importante discernirlo en los últimos tiempos. Fíjense, yo medito mucho sobre esto, ¿no? E intento no caer en el legalismo, ni caer en la religión, ni mantenerme lejos de esa línea, ni de pensar que soy un anticuado, todo lo que usted quiera, gloria a Dios. Pero hay cosas que no pueden ir de la mano. No pueden ir de la mano. Fíjense que poco a poco la Iglesia del Señor está trayendo estrategias, situaciones del mundo a la Iglesia. Esto no puede ser así. No puede ser así por la sencilla razón que muchas veces, ¿por qué se hace? Para que el recién llegado no se sienta tan extraño y no vea que en la iglesia las cosas son muy distintas que el mundo. Ahora, el que está buscando a Dios de corazón sincero es porque está con la lengua afuera en el mundo, porque no da más, porque el mundo lo defraudó, lo usó, quiere ver algo distinto. Si nosotros le ofrecemos lo mismo, ¿quiénes van a hacer lo que están entrando a la iglesia? Solamente los carnales. Amén. Entonces, vuelvo a repetir, yo no quiero caer en el extremismo, ni quiero ser equilibrado con esto, ¿no? Quiero ser equilibrado. Pero si nosotros transformamos la casa del Señor en un boliche a oscuras, con luces de colores, echamos humo a ver qué pasa, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia con lo que hacíamos antes? No podemos dejar que el mundo poco a poco vaya avanzando sobre nosotros. Es importante. O le creemos a Dios o nos hacemos amigos del mundo y listo. Mire esto, los amorreos, gloria a Dios. Hablador significa esto. En sentido de alardear, exaltarse a sí mismo, buscar la prominencia, estar por encima de los demás. Eran guerreros arrogantes, prepotentes, politeístas, ¿no? Creían en muchos dioses. Te llevan al colmo del pecado poco a poco. Se busca el reconocimiento, la grandeza. Hablan mucho, oyen poco. Doblegan tu voluntad. Pero esto lo hacen con los que no tienen carácter. Y este carácter del cual mencionamos acá no es de una persona que es brava y que grita y que patalea. No, el carácter del Señor, ¿verdad? El carácter que el Señor nos traslada es un carácter que viene envuelto con su verdad, con sus principios, que son inamovibles, no hay forma de que cambien. Amén. Roban justamente la autoridad. Avanzamos un poquito más, miren. Significado literal de los fariseos: país abierto. Habitan en aldeas o montañas. Esto nos lleva justamente por cualquier corriente doctrinal. No aceptan la cobertura, son independientes, se acercan cuando estamos débiles, evitan que adquiramos conocimiento de Dios, nos hace religiosos, desvía la adoración que es para Dios, altera la teología, te hace dudar. Mire si esto no están obrando en estos días. Esto están trabajando a toda máquina, pero a toda máquina está trabajando. ¿Por qué? Porque esta línea, vuelvo a repetir el principio, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque el Señor no tiene nada que ver con el mal,
pero tiene comunicación. ¿Amén? Y conforme muchas veces a la actitud de la iglesia, cuando habla de iglesia hablamos de todos nosotros, ¿verdad? El Señor permite ciertas situaciones en las cuales nosotros tenemos que darnos cuenta por qué las permite. Gloria a Dios. Hay momentos que nos pasa algo y decimos, esto es injusto. Después el Señor se encarga de aclararnos un poco el panorama, y si nosotros no somos rebeldes, vamos a terminar escuchando lo que Él nos está diciendo. Te pasó por esto, por aquello y por lo otro. Amén. Entonces ahí está en nosotros cambiar de actitud o no. Gloria a Dios. Entonces, nos lleva por cualquier corriente doctrinal. Fíjense, yo veía, ¿no? Basándonos en la palabra, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo enseña a los corintios, ¿verdad?, que le es deshonroso al hombre dejarse crecer el cabello y cubrirse la cabeza, ¿verdad? Y habla de la mujer luego y dice, gloria a Dios, que le es deshonroso a la mujer tener el pelo, raparse, cortarse el pelo. Entonces, hace un tiempo yo observaba una plataforma de hermanos en Cristo, que el pastor tenía el pelo por acá y que predicaba con una gorra. Opa, gloria a Dios. Después veía a la pastora, que estaba no solamente con su pelo corto, sino con sus sienes rapadas. Bueno, pero vos no entendés, porque estamos en el siglo XXI, ya es el XXIII, hoy la onda, la gente joven, todo se renueva. De acuerdo con eso, pero estamos transmitiendo la palabra. O sea, mínimamente tenemos que leer la Biblia. Mínimamente tenemos que leer la Biblia. Si leemos la Biblia y leemos al perito arquitecto de la iglesia de Jesucristo, y el Señor me pone a ministrar la iglesia, ¿cómo no voy a leer las cartas de Pablo? Y si leo las cartas de Pablo, ¿cómo puede ser que yo tenga esa actitud? ¿Cuál sería la respuesta? Porque no puede ser. ¿Pero por qué ocurre? ¿Por qué ocurre? Por la desobediencia, por alejarnos de la fuente. La Biblia dice que a algunos el Señor los entrega una mente reprobada. La mente reprobada no entiende nada. O sea, por más que vos le hables la verdad, no lo van a entender, lo van a rechazar. Y para eso te van a decir cualquier cosa, te van a decir legalista, te van a decir religioso, te van a decir pacato, qué sé yo, gloria a Dios. Pero porque está la mente reprobada. ¿Cómo puede ser, hermano mío, que de repente hoy, cuando la Biblia lo llama abominación, algunas iglesias dejan hasta ministrar a gente homosexual? O sea, eso no. No estoy diciendo que el homosexual no puede venir a la iglesia. Que venga, que el Señor lo va a liberar. Amén. Pero estamos hablando de ministrar al Señor. ¿Cómo puede ser que una pareja de homosexuales dirija una iglesia? O sea, no coincide con la palabra. ¿Se da cuenta? Y no, porque en estos tiempos... ¿En qué tiempos? ¿Cuándo cambió el Señor? Que me lo muestra en la Biblia. ¿Cuánto cambió? Ese que dice que no tiene sombra de variación. ¿Cuánto cambió? Él no cambió. Entonces, no es cuestión de que nosotros condenamos. Nosotros no condenamos a nadie. Pero el Señor puede llamar a alguien que está bajo la influencia de estos espíritus y lo puede liberar. Eso es una cosa. Pero otra cosa es que esos espíritus vengan a ministrarnos. ¿Cuándo están entendiendo esto? Entonces, esto obedece también a los distintos escenarios del tiempo final. ¿Cuáles son los escenarios? Israel, el cosmos, el mundo, pero también la iglesia, la familia. La familia es un escenario que no hay que perder de vista en estos últimos tiempos. Entonces, todo lo que vemos en la familia de estos días, que se aparta de lo que la Biblia nos enseña, ¿y eso bajo en qué influencia está? ¿Se da cuenta? Entonces, fíjense, el escenario iglesia es muy importante. Yo les decía el otro día que la iglesia está rara. ¿Y por qué está rara? Está rara porque se va haciendo amistad con el mundo.
Y lo hace basándose en alguna estrategia. No estamos diciendo que es mala intención, ¿verdad? Pero basándose en esas estrategias, terminan siendo justamente presa. Y el Señor lo ve. El Señor ve, el Espíritu Santo que te enseña todas las cosas, te capacita, te enseña, te amonesta. Y sin embargo es como que de repente hay un cierto antídoto a la voz del Espíritu Santo. Porque decíamos, no, Espíritu Santo, ¿sabe qué pasa? Que estamos en el siglo XXI. Espíritu Santo, estamos en el año 23. Hoy las cosas son distintas. Yo tengo que llegar bajo otra estrategia, tengo que llegar... No, hermano, si acá dice todo lo contrario. Dice que en los últimos tiempos tenemos que abrir más que nunca nuestra boca. En los últimos tiempos tenemos que alertar más que nunca. No dice que tenemos que tolerar. Al contrario, el mensaje a las 7 iglesias, ¿qué le dice a una de ellas? Tengo algo contra ti, que toleras a esa mujer. Amén. ¿Qué se dice? Entonces, la tolerancia es una de las banderas de estos tiempos. Tenemos que ser tolerantes. Y yo entiendo que tenemos que ser tolerantes con el extraviado, pero no podemos ser tolerantes con el pecado. No sé, si no soltamos la verdad, nunca se va a marchitar el pecado. Pero si soltamos la verdad, eso se termina machacando el pecado. Miren. Evitan que adquiramos conocimiento de Dios, nos hace religiosos, desvía la adoración que es para Dios, altera la teología, te hace dudar. Gloria a Dios. Mire qué tremendo esto. Gloria al Señor. Vamos a avanzar un poquitito más. Los cananeos. Materialista, comerciante, aliado con Mamón, el rey de las riquezas, ¿no? El Dios de las riquezas. ¿Y qué provoca? Codicia. Acumular el dinero por medio del afán, amar más las riquezas que a Dios, pero termina en pobreza, porque termina devorándote todo lo que tenés, ¿no? Que el dinero sea tu tesoro, ¿verdad? Entonces se aloja en nuestro corazón, comienza a dominarnos por las posesiones y el dinero, ¿verdad? Trastorna la mente y te lleva a una mala administración del dinero. Poco a poco te arrastra a llevarte allí. Estos son 7 naciones que, si vemos en la Biblia, el Señor dejó para que justamente el pueblo aprenda a luchar contra ellas. Y obviamente que les dio la victoria. La victoria estaba establecida, pero la iglesia muchas veces pierde, no obtiene la victoria frente a algunas de estas. ¿Por qué razón? Porque los atrapa. Entonces es tiempo de que nosotros como iglesia de Jesucristo, como verdaderos discípulos, despertemos esta realidad. Y viendo el principio que comenzamos a ver al comienzo de este estudio, vemos que el Señor no tiene nada que ver con el mal, lo vuelvo a recalcar para que nadie se confunda, ¿verdad? Pero hay cierta comunicación y hay ciertas cosas que Dios permite muchas veces. No en todos los casos. La mayoría de los casos es nuestra propia concupiscencia, como dice la Biblia, nuestras propias pasiones, las que nos hace caer en los errores. Pero el Señor muchas veces, cuando ve que nos vamos apartando de la fuente, cuando buscamos otras alternativas, y bueno, entonces, gloria a Dios, permite que seamos probados en algunas áreas, en donde ya nos dio la instrucción. Porque fíjense, si, por ejemplo, hoy, que estamos viendo un tema del 17, ¿cuánto pasó? Ya nos habló el Señor de esto. Gloria a Dios. Y bueno, pues me olvidé. Claro, sí, fenómeno. Pero entonces ahí está, volvemos al principio. ¿Qué hacemos con lo...? Es cierto que es bueno que nos refresquen la memoria. Y de tanto en tanto nosotros lo hacemos. Pero necesitamos tomar en serio esto. ¿Por qué? Porque si no, poco a poco va ganando terreno el enemigo. Y nos va apartando del Señor. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. 7 naciones enemigas. Terror, miedo. Los moradores del barro, los habladores, los materialistas, un país abierto que vive en las montañas, vive en el campo, otro que pisotea, que envuelve, que ensucia. Todos estos son los gigantes que nosotros tenemos que enfrentar. Amén. Todos estos. Y el Señor nos dio la victoria frente a todos estos. Solo resta que le creamos y que no caigamos en la trampa y seamos engañados. Amén. Vamos a cerrar con esto, mire, gloria a Dios. Fíjense, escuche esto. Salmo 103, 7. Vamos a Reina Valera 60. Observemos este versículo.
Gloria a Dios. Sus caminos notificó a Moisés. ¿Quién? El Señor. Le habló a Moisés y le habló de sus caminos. ¿Verdad? Y a los hijos de Israel, sus obras. ¿Cuál es el resultado hoy día del pueblo de Israel? No aceptó al Mesías, ¿verdad? Entonces, fíjense que esto es tremendo. Si esto lo trasladamos a nuestros días, el Espíritu Santo, el que está en funciones hoy, notifica a los Moisés. Amén. Moisés había sido apartado por el Señor para servirle. Moisés es lo más parecido a un discípulo hoy día, ¿verdad? Que se transforma en un líder luego. Le notifica a Moisés y le habla cara a cara, lo ministra, le suelta el propósito, le da las herramientas, le da la estrategia. Pero a los hijos de Israel, sus obras nada más. ¿Por qué razón la diferencia? Porque una era la actitud que tenía Moisés y otra la actitud que tenía el pueblo. El pueblo, bueno, el pueblo creía en lo que veía nada más. ¿Ven? Moisés se detenía como mirando lo invisible. El pueblo no. ¿Ven? Entonces, uno se movía a través de la fe, de la dirección, de la guía del Señor. Estaba tan loco que escuchaba una zarza hablar. Estaba loco para el pueblo, pero él no estaba loco. Él estaba escuchando al Señor a través de la zarza. Y el Señor se manifiesta a través de la zarza para que Él no ponga la mirada en nada que pueda llegar a ser algo valioso y demás, sino que el invisible, y esto es una figura para nosotros. Nosotros no lo vemos al Señor hoy. Es un Dios invisible, pero real. Él habita en nuestro corazón. Él nos habla. No solamente lo que nosotros queremos escuchar, sino lo que Él nos quiere transmitir, porque notifica los caminos, nos muestra el camino al pueblo. Y no todo el pueblo incrédulo, solamente las obras. Miren, gloria a Dios. Fíjense, gracias Jesús. Romanos 1:18 en adelante. Mire, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen injusticia. Vamos a Telea, por favor. Del 18 al 25 en Telea. Hay gente malvada, lo cual no deja que otros conozcan la verdad acerca de Dios. Y Dios, que vive en el cielo, está muy enojado con ellos. Esa gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se lo ha mostrado. Por medio de los que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa. Pues saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan gracias. No piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. Creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. En vez de adorar al único y poderoso de Dios, que vive para siempre, adoran a ídolos que ellos mismos se han hecho. Ídolos con forma de seres humanos, mortales al fin. Mire si la iglesia no anda por acá. Esa iglesia rara de la que yo le estoy hablando. A ver, mire, gloria a Dios. O con forma de pájaros, de animales de 4 patas y de serpientes. Gloria a Dios. Por eso Dios los ha dejado hacer lo que quieran. ¿Qué hizo Dios? Los dejó hacer lo que quieran. Ay, Dios mío. ¿No? Y sus malos pensamientos los han llevado a hacer con sus cuerpos cosas vergonzosas. En vez de adorar al Dios verdadero, adoran a dioses falsos. Adoran las cosas que Dios ha creado, en vez de adorar al Dios que las creó y que se merece ser adorado por siempre. Amén. Si avanzamos al versículo 28, ¿ver? Gloria a Dios. Como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. Ay, gloria a Dios. Mente inútil.
¿Qué hace el espíritu de estupor? Por ejemplo, el que hemos tomado como ejemplo hoy. Te hace entender cualquier cosa. Amén. Te confunde, ¿verdad? Las voces contrarias se sobreponen a la voz de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos míos, de qué se trata esto? No nos podemos olvidar de una enseñanza como esta. Y nos tiene que mantener despiertos. Y nos tiene que mantener, no para ver demonios por todos lados. Aunque sabe una cosa, están en todos lados. Pero bueno, ese es otro tema. No para volvernos locos con que... No. Pero para saber de qué se trata. De qué se trata este camino. Y saber que nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. Y se nos van a burlar, se van a reír de nosotros, ¿verdad? Nos van a decir cualquier cosa, no importa. Sigámonos tomando del Señor. Escuchemos su voz y sigamos esa voz. No aflojemos, porque de esa manera le vamos a agradar. Acerquémonos a la fuente, acerquémonos a la palabra. No dejemos que distintas corrientes, yo estoy de acuerdo con las redes sociales, estoy de acuerdo, está todo bien, todo bárbaro. Hay cosas interesantes, está todo fenómeno. Pero no lo vamos a encontrar a Dios en el Facebook o en Instagram. ¿Amén? No lo vamos a encontrar, no. Lo vamos a encontrar acá. ¿Amén? Y a través de su Santo Espíritu se va a manifestar que está en nuestro corazón. Es muy importante. Pero yo no puedo meter en el Facebook. Entonces, sí, metete en el Facebook, pero no está Dios en el Facebook. No podemos guiar nuestra vida por el Facebook. Tenemos que entenderlo. Tenemos que comprenderlo. Acá está la guía para nosotros. Es muy importante. Aquí está la guía para nosotros. El Expreso de Medianoche. Mi pastor, nada me faltará. América, los pastos, me hará descansar. Esperamos que la palabra de Dios haya sido de bendición para tu vida. Recordá que podés volver a escuchar este mensaje ingresando a nuestro canal, El Expreso de Medianoche Radio MDP. Muchas gracias por acompañarnos a lo largo de esta hora. Nos volvemos a encontrar cuando comience el nuevo día en El Expreso de Medianoche. Estarás, tu vara y tu cachado, aliento siempre me fundirán. Hasta aquí hemos compartido juntos Este es el tren que se va. El Expreso de Medianoche. Que se va. Nos despedimos hasta nuestro próximo programa.